8:33 de la mañana en Buenos Aires, 2 horas menos aquí en Washington. Como les contaba, estamos nosotros transmitiendo desde DuPont Circle. DuPont Circle es el barrio en Washington donde están la mayor cantidad de embajadas. Y aquí muy cerquita, a 15 cuadras nada más, se había preparado anoche la fiesta del Partido Demócrata. Acá se llaman fiestas de acompañamiento del resultado electoral. Kamala Harris estuvo allí en Howard University, de la cual ella es egresada. Es una universidad con fuerte presencia de estudiantes negros, afroamericanos. Ella es una de sus egresadas, estaba en esa fiesta y dando un poco cuenta de lo que fue la desazón y la paliza electoral inesperada por la dimensión que tuvo para el Partido Demócrata. Ayer se retiró de esos cuarteles centrales Kamala Harris sin hacer declaraciones. Su gente de campaña dijo que hoy va a hablar. Tampoco se ha pronunciado hasta ahora el presidente Joe Biden, el único que habló hasta ahora antes de que, que los diarios ya lo dieran victorioso, porque fue una cuestión de cómo iban cantando los distintos estados a medida que consideraban los resultados irreversibles. Trump consideró que el resultado era irreversible antes de lo que lo hicieran algunos diarios o medios de prensa, pero en todo caso está claro que ha tenido un triunfo histórico y que se está produciendo un hecho muy inédito en la historia de los Estados Unidos, que un presidente después de 4 años en el llano vuelve muy empoderado con un triunfo que supera ampliamente sus desempeños electorales anteriores. Tengo mucha intriga por escuchar y muchas ganas de escuchar a Juan Gabriel Tocatlián, profesor de Relaciones Internacionales, uno de los máximos expertos en la Argentina en Relaciones Internacionales. ¿Cómo está, Juan Gabriel? Buen día. Muy buen día, María. Espero que esté bien. Bien. Bueno, aquellas previsiones de un resultado ajustado estuvieron lejos de verificarse, ¿no? Lo que vemos es un triunfo bastante arrollador, incluso en el voto popular de Donald Trump. En efecto, María, me parece que aquí hay algunos elementos interesantes a tener en cuenta. Todavía necesitamos más datos, necesitamos más precisión, más desagregación del tipo de votantes, pero yo diría una cuestión en la cual nos parecemos mucho entre América Latina y Estados Unidos. Empiezo por esta, que es la cuestión de la volatilidad. En América Latina, desde el año 2018 a la fecha, ha sido muy difícil que los presidentes con reelección sean reelectos o que los partidos políticos en el poder logren que su candidato preferente sea electo. Salvo 3 casos, que son Paraguay con el Partido Colorado, que ha venido triunfando, Ortega con su dictadura y elecciones amañadas, y recientemente el caso de AMLO en México con Claudia Sheinbaum. En el resto de la región ha habido volatilidad, es decir, cambia rápidamente de un término a otro el partido político en el gobierno. Esto está también sucediendo en Estados Unidos. En el 2016 Obama no logró que ganara Hillary Clinton. En el 2020 Trump no logró su reelección. Y en el 2024 el Partido Demócrata no puede ratificar su triunfo en la presidencial. Entonces, estamos frente a electorados muy volátiles, cambios bruscos, tendencias inclusive sorprendentes de redes sociales. Este es un primer tema. El segundo tema que yo incluiría acá es el tema de la transversalidad. Decíamos en Argentina, te recordarás, en la elección de Milei, que finalmente el voto fue muy transversal, es decir, iba por la clase alta, algo de clase media y mucho de sectores populares. Bueno, si uno desagrega lo que está viendo resultado de los exit polls que se han hecho, es que, salvo por el voto femenino que fue masivamente a favor de Kamala Harris, tanto el voto femenino blanco, latino como afro, resulta ser que pudo capturar Trump una parte no irrelevante del voto afro masculino. Logró un número altísimo del voto latino.
logró un porcentaje muy elevado para los republicanos del voto asiático y logró, por otro lado, en algunos distritos claves, por ejemplo, en aquellos donde había población árabe que había votado masivamente por Biden en su momento, revertir esa votación en esta ocasión. Entonces, aquí hay una transversalidad de este voto notable y esta transversalidad también tiene que ver con el achicamiento de la clase media, la gran disparidad que hay hoy en Estados Unidos y que por un lado está la gente de Silicon Valley apoyando, es decir, las grandes compañías tecnológicas apoyando masivamente a Trump, pero también están los sectores rurales, los sectores de los condados más empobrecidos, los sectores que ven los estragos que produce el fentanilo, la falta de empleo, la falta de oportunidad para los jóvenes. Entonces tenemos una transversalidad inusitada para el Partido Republicano también. Sí, una fuerza muy revitalizada y también me animaría a agregarte, estamos charlando con Juan Gabriel Tocantlia en el tema de la polarización extrema, ¿no? Porque es un Donald Trump que, vos decís, le fue bien con los afro, le fue bien con los latinos, cuando aparecieron temas, digamos, discursos sobre la supremacía blanca, discursos antimigratorios del propio Trump y de algunas de las figuras de la campaña electoral, y a pesar de eso, de un candidato mucho más extremo, con una Kamala Harris que apostó a la moderación y que parecía muy tibia y desdibujada en ese contexto, él logra el voto de migrantes y de negros en proporciones inéditas para un candidato del Partido Republicano. Claro, hay casos que son extremos. Mira, yo diría, voy a dar un ejemplo y luego voy a entrar por el lado de lo que me estás diciendo de Kamala Harris. En Arizona, el presidente Biden había ganado por el 0,4% de los votos en el 2020. ¿Qué pasa en Arizona? Arizona es uno de los estados más afectados por el cambio climático. Este año 2024, en más de 100 días en ese estado, la temperatura promedio fue de 37 grados Celsius. Y los efectos sobre la producción de eso fueron notabilísimos. Pero a su vez es el estado que proporcionalmente tiene la mayor cantidad de votantes latinos, que a su turno las mujeres latinas votaban más por Kamala Harris y los hombres que habían perdido mucho trabajo y tenían el problema de la migración era para ellos, para latinos. El problema de la migración era el latino que estaba entrando, votó claramente a favor de Trump. Entonces, tenemos en cada estado dinámicas locales donde uno diría, bueno, la agenda de cambio climático debería preservarse como esencial frente a migración. No, migración le gana a cambio climático. No, hombres latinos le ganan a mujeres latinas. Entonces, estos son los fenómenos que creo que tenemos que estudiar y entender mejor. A lo cual hay que agregar, y con esto termino el punto, es también inédito que un partido en el poder que logra el año pasado 2,9% de crecimiento del PIB. Este año seguramente va a tener 3% de crecimiento del PIB. Hace 2 años tenía 5,7% de inflación y lo ha bajado al 2% anual. Tiene 4% de desempleo, uno de los 4 años, desde el 2000 al 2024, con más bajo desempleo. Y sin embargo pierde. Con esos datos, aquí Milei ganaría seguramente otra reelección. Lo que quiero decir es que está pasando algo en la sociedad. Pero quizás ahí, Juan Gabriel... Sí, no, claro, por supuesto que es como que uno siente que hay que, ¿no?, empezar a mirar las cosas con otras herramientas para entender mejor qué es lo que pasa, y estos datos que vas puntualizando van en esa dirección. Ahora, también es cierto, pensaba que el coronavirus, digamos, la pandemia,
hizo que le tocó el fin, digamos, durante la pandemia estaba Trump, pero un poco las consecuencias de la salida de la pandemia fueron con Biden. Esta inflación interanual que llegó a tener antes de que empezara a bajar la inflación del 9% de Estados Unidos con Biden, hizo quizás que la percepción de que la inflación había vuelto, que no estaba aquí desde los años 80, bueno, la percepción de la población es que no le fue bien económicamente con Biden. De hecho, Trump se la pasó haciendo campaña diciendo ¿están mejor ahora o hace 4 años? No había una percepción de que estos años fueron buenos. Mirá, estás dando, digamos, en el clavo en el sentido de decir, insistir y remarcar el tema de la percepción. Esto es muy importante porque, a ver, María, mientras estamos hablando de esto y hay un control de la inflación, sin embargo, Estados Unidos hoy tiene las tasas de desigualdad, de inequidad, parecidas a las de la década del 20 del siglo pasado. El 10% más rico tiene el 65% de la riqueza. Esta es una sociedad con una enorme brecha que se refleja en la cotidianidad y por lo tanto eso es también parte de la percepción de las personas. Es parte de la percepción de las personas que hay empleo, pero es un empleo muy precario, es un empleo de baja calidad, es un empleo con bajo salario. Entonces, ¿hay cosas que mejoraron? Sí, pero perceptivamente, individualmente, las brechas se agigantaron y los logros personales no fueron tan grandes. Claro. Juan Gabriel, te hago una última pregunta. Estamos charlando con Juan Gabriel Tocaltlián. Hemos visto los saludos de Benjamín Netanyahu, muy cariñoso hacia Trump, diciéndole amigo, evidentemente alguien que se alegró con este resultado electoral. Jair Bolsonaro desde Brasil, diciéndole también, bueno, ahora Brasil tiene que seguir por este mismo camino, pensando seguramente Bolsonaro que está impedido de volver a presentarse, pero casi le pasó lo mismo en su momento a Trump. Finalmente eso no le ocurrió y a pesar de los temas judiciales vuelve a ser presidente de Estados Unidos. Y Javier Milei entusiasmadísimo, por supuesto. Pensemos que Elon Musk, que va a ser una figura muy importante, fue clave el rol de Elon Musk en la campaña de Donald Trump y ha sido el empresario con el que más se ha reunido Javier Milei fuera de la Argentina. Esa especie de internacional de la ultraderecha, no sé cómo llamarla, si lo ves, ¿cómo ves fortalecerse a nivel internacional esa línea? Esa línea se fortalece, yo la he denominado la internacional reaccionaria, que ahora tiene un portaestandarte en Trump, porque además es el regreso de un caso, es el segundo caso en la historia de los Estados Unidos. Grover Cleveland, en el siglo XIX, fue electo el 22º presidente de los Estados Unidos y reelecto como el 24º presidente de los Estados Unidos. Y él era demócrata, dicho sea de paso. Él es el primer republicano en la historia de los Estados Unidos que es reelecto a pesar de haber perdido un término intermedio. Entonces, esto le da una figuración, le da una identificación, una atención enorme. Ahora bien, ¿cuáles son los dividendos que creo puede sacar Milei de esto? Yo creo que hay 3 niveles: el nivel político, el nivel material y el nivel valorativo. ¿Qué quiero decir con esto? En el nivel político, sin duda alguna, es un aval que va a tener en Washington, sin duda alguna, eso es así. Pero hay un segundo aval. Como vuelve un Trump revanchista que seguramente tratará de alterar y modificar el FBI y la CIA y otras instituciones, acá ese ejemplo de Trump de reestructurar instituciones va a ser legitimado, por lo menos perceptivamente, para que quizá Milei haga lo mismo. Ya lo está tratando de hacer en la Cancillería, dicho sea de paso. En el plano de los intereses hay 3 cuestiones que son claves: finanzas, inversiones y comercio. En términos de comercio, yo no sé cuánto le va a favorecer a la Argentina el hecho de que Trump dijera: le voy a poner una tarifa, un arancel alto a China, 60%, y al resto del mundo aranceles entre el 10 al 20%. Si eso nos pasa, perdemos
un mercado en ciertas áreas en el cual de hecho históricamente hemos sido deficitarios. Está el campo de las finanzas. Trump volverá a incidir políticamente en el Fondo Monetario Internacional para que le den nuevos fondos a la Argentina. Bueno, es posible, pero lo que quiere ahora el fondo es en realidad que haya devaluación, y lo que no quiere Milei es devaluar. Entonces hay una tensión distinta que Trump no va a resolver. Y por otro lado, en Estados Unidos, vos lo sabés, conocés bien esa sociedad, no es que el presidente se levanta a la mañana y dice, vayan los inversionistas a la Argentina porque es el gran lugar del mundo, es la nueva Roma. No, eso es parte del sector privado que vendrá a la Argentina o no, o irá a otro país o no, en momentos en que Estados Unidos cada vez es más proteccionista y Trump buscará que sus empresarios inviertan en el país. Entonces yo no veo tanto un triunfo en el lado material. Sí, en el término de los valores. Trump comparte con Milei, Milei comparte con Trump cuestiones vinculadas a género, cuestiones vinculadas a cambio climático, cuestiones vinculadas al multilateralismo. Ahí habrá una sintonía, pero será sin duda alguna una sintonía regresiva. Juan Gabriel Tocatrián, profesor de la Universidad de Itela, especialista en relaciones internacionales. Un placer escucharte, que tengas buen día. Lo mismo para ti, suerte.